Amigos, y bueno, ¿no? Imanol, pues bienvenido aquí a tu casa, bienvenido a radio. Es un placer que esta tarde estés con nosotros platicando para toda la gente que nos sigue a través de las diferentes transmisiones. Y bueno, antes de comenzar a referirnos a 49 Cruces Blancas, que es la obra que vas a presentar hoy por la tarde en punto de las 6 en el Zócalo de la ciudad. Bueno, sin duda, Imanol, 49 Cruces Blancas es una novela negra, tan negra como la realidad misma, pero esta negrura está condimentada con un lenguaje maestro, lo platicábamos previo a la entrevista, pero tiene un lenguaje crudo que sacude conciencias, es un lenguaje bastante directo, pero creo que tú fuiste el primer afectado y yo quiero preguntarte, antes de entrar a lo de la novela, ¿cómo fue para ti el proceso de escribir esta obra e ir descubriendo los hallazgos que ponen en cuestión, que ponen en entredicho la versión oficial? Pues mira, fue un proceso muy duro, fue un proceso que yo no había experimentado con anteriores libros, tal vez porque los anteriores libros partían exclusivamente desde la ficción. Entonces, bueno, yo creaba un universo ficticio con personajes ficticios que poblaban ese universo y el desgaste era el desgaste propio de la creación de un libro, que siempre exige, ¿no?, un compromiso y exige una energía emocional, intelectual, hasta física. Pero en este caso, además, el hecho de que la novela esté basada en una tragedia como la de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, implicó un desgaste, implicó un proceso en el que por momentos hubo mucho dolor, hubo mucho sufrimiento, pero también debo decir que fue un proceso en el que yo aprendí muchísimo como ser humano, como escritor, incluso como periodista. Creo que fue un proceso en el que salí fortalecido en esos sentidos, a pesar de que pues la verdad es que me dejé la piel en la escritura de este libro, ¿no? Y bueno, también algo que me gustaría también conocer, este proceso que nos comentas para hacer en este libro, ¿cómo lo vas formando? Desde plantearte la idea central hasta, ok, ya tengo esta idea, ahora cómo lo voy sobrellevando, principalmente con el público, cómo lo voy llevando, porque de repente el público actualmente es un poco sensible, y aún más con este tipo de temáticas que todavía están a flor de piel, las emociones, los familiares todavía exigen justicia. ¿Cómo fue para ti este proceso? Mira, la idea de escribir sobre el tema, sobre la tragedia de la guardería ABC, tiene que ver con la memoria. Somos un país que olvidamos muy rápido, somos un país que no tenemos memoria, y somos un país que ha normalizado ese tipo de tragedias, como la de la guardería ABC y como muchas otras que se van acumulando en nuestra historia. Como no tenemos memoria, o tenemos muy poca memoria, estas tragedias terminan invisibilizándose, terminan cayendo en el olvido, de manera que como cuerpo social, como sociedad, se convierten en heridas que no reconocemos, heridas por las que seguimos sangrando y heridas que nos van enfermando como sociedad. Entonces creo que bueno, el objetivo era un poco abonar a la memoria, ¿no?, desde la trinchera que yo puedo manejar, que es la de la literatura, el periodismo. En cuanto a la documentación para la novela, no fue un trabajo exclusivo para la novela. Yo manejo los dos perfiles, soy novelista, pero también soy periodista, y desde el primer día, desde el primer minuto de la tragedia en la guardería, el 5 de junio del 2009, yo estuve presente, yo fui a cubrir como periodista el incendio, y a partir de ahí, bueno, como periodista me tocó estar cerca de todo el proceso, del proceso social, del proceso judicial, del proceso político, ¿no? Tiene muchos frentes, tiene muchas aristas esta tragedia, y además otros compañeros también y compañeras, de manera que a lo largo de los años yo tenía como suficiente información y suficiente material documental como para abordar la novela. Además, conozco a una de las madres de la guardería ABC, perdió a su niña ahí, y es amiga, y estuve relativamente cerca en este proceso de perder a su niña en el incendio y lo que vino después. Entonces, con todo esto me senté a escribir una novela. ¿Y por qué una novela? ¿Por qué no un documento periodístico, ¿no?, o un ensayo?
¿Por qué una novela? Y responder esta pregunta me llevó un tiempo, sobre todo porque tendemos a confundir que ficción, ¿no?, es sinónimo de mentira, cuando no es así. La novela como género me daba la posibilidad de darle rostro a las víctimas y de darle un rostro y de darle una historia a las víctimas y a las personas involucradas en esta enorme tragedia. El problema del periodismo, el problema del ensayo documental o del ensayo académico, etcétera, es que convierte en estadísticas a las víctimas de las muchas tragedias que tenemos en este país. La novela, por su naturaleza, por lo que es, históricamente ha sido un instrumento para darle rostro, para darle un sentido humano a quienes participan en determinado universo, a quienes participan en determinada situación. Y por eso me decidí por la novela como herramienta para poder contar esa historia de nuevo. Imanol, a ver, es obligada la pregunta, hay varias versiones, que si fue un accidente, que si fue un cooler el que se incendió y eso provocó todo, que si había documentación en un local alterno y que el propósito era más bien desaparecer esa información y que se salió de control y provocó esta tragedia. ¿Cuál es la verdad que tú descubres, Imanol? La novela parte de esta posibilidad, ¿no?, la del incendio provocado en la bodega adyacente a la guardería ABC, que es una bodega del gobierno del estado de Sonora, la bodega de la Secretaría de Hacienda, donde hay archivados una serie de documentos. Esta posibilidad que un grupo de padres de la guardería ABC, a través de su abogado, pidió y exigió que se investigara, nunca se investigó realmente, ¿no? A pesar de que hay un peritaje que mandó traer, un perito que mandaron traer de la Universidad de Arizona, Smith, los padres de la guardería ABC, que demuestra claramente que no pudo ser ese cooler famoso y que no pudo ser un accidente, que realmente alguien prendió fuego en la bodega de Hacienda y que ese fuego se transmitió a la guardería, ¿no? Sin embargo, la PGR jamás quiso, ni tampoco la Procuraduría Estatal, que al principio toma la investigación, luego ya la PGR ejerce su facultad de atracción y continúa con la investigación. Nunca quisieron tomar en cuenta esa posibilidad, por lo que implicaba, porque se convertía en homicidio doloso. Entonces, la novela parte de esta posibilidad, ¿no? Es un personaje que yo invento, que investiga, si realmente, que trata de conseguir pruebas para los padres de la guardería ABC que apunten a que el incendio fue provocado. Yo creo que sí fue provocado, pero al final, yo a medida que escribía la novela se ubica 3 años después del incendio. A medida que escribía la novela me daba cuenta que la novela, más allá de aportar una visión sobre esta posibilidad jurídica, ¿no?, real, del incendio provocado, era una novela sobre en qué nos habíamos convertido 3 años después, como sociedad, ante una tragedia, para mí, la más grave, ¿no?, la más fuerte, la más brutal que ha habido en México en los últimos años, por quiénes son las víctimas, bebés de 1 a 3 años, ¿no? Esto me parece fundamental para entender la dimensión de esta tragedia. Insisto, en un país donde hay tantas tragedias, que de pronto perdemos esta dimensión. Entonces me fui dando cuenta que más allá de escribir sobre, o tratar de demostrar, aunque sea desde la novela, que el incendio fue provocado, que yo creo que sí fue provocado, porque ahí están las evidencias, ahí están las pruebas que ignoró la PGR, me di cuenta que al final estaba escribiendo una novela sobre cómo, entre otras cosas, cómo el sistema de justicia en México funciona no para esclarecer, no para establecer una verdad jurídica, que es necesario en ese tipo de tragedias. Es fundamental que haya verdades jurídicas y que haya culpables concretos y específicos con nombre y apellido. Es muy importante que esto pase después de eventos como el de la guardería ABC. No solamente no busca una verdad jurídica, no solamente investiga para realmente encontrar a los posibles culpables, sino que funciona como un instrumento para empantanar las cosas, para enturbiarlas y, sobre todo, que es lo más grave, para
criminalizar a las víctimas. De manera que como Estado, yo ya no tengo ninguna responsabilidad, porque ¿quién es el culpable? La propia víctima, ¿no? Y esta estrategia la utiliza permanentemente el Estado mexicano, lo ha manejado permanentemente. Con los feminicidios, por ejemplo, que es un tema gravísimo en México, lo hace, ¿no? Al final siempre quien es culpable es la mujer, por cómo vestía, o con quién se juntaba, o porque estaba en un lugar a determinada hora que no tendría que estar, ¿no? Aunque parezca imposible, con la guardería ABC también lograron criminalizar a los padres, de manera que los padres se convirtieron en unas personas que estaban únicamente, que buscaban lucrar con la desgracia de sus hijos, que pedían justicia porque tenían intereses específicos, y este discurso fue minando y fue penetrando en los padres de la guardería ABC, los fue dividiendo, los fue desalentando, los fue apagando, con la complicidad de toda la sociedad. La novela creo que también trata sobre esto, trata sobre qué tan cómplices fuimos todos después. La tragedia, el incendio en sí, bueno, pues fue un accidente, no fue un accidente, etcétera, nunca se ha podido demostrar claramente. Pero después, ¿qué hicimos como sociedad? Y fuimos muy cómplices de esta estrategia de criminalizar a las víctimas. De manera que los padres de la guardería ABC terminaron siendo un poco los villanos de la película, ¿no? En Sonora tú podías escuchar a gente decir, bueno, es que ¿a quién se le ocurre llevar a su hijo a una guardería así? A este grado, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de esta criminalización de las víctimas? Bueno, no asumir la responsabilidad absoluta y total que tiene el Estado de establecer una verdad jurídica. Entonces, hay un momento en la novela que uno de los personajes llega a esta conclusión, que es un poco la gran conclusión de la novela. Ante la ausencia total de un aparato de justicia fiable, expedito, profesional, que pueda establecer verdades jurídicas, el Estado abre la puerta a todas las teorías posibles, de manera que se empantana y nunca hay una verdad jurídica. Entonces, bueno, pudieron ser los marcianos que bajaron a la tierra y quemaron la bodega, o pudo ser el gobierno de Burs, o pudo ser Beltrones, como hay una teoría que apunta a Beltrones, o pudo ser el cooler, o pudo ser nadie. Entonces, ante esta incertidumbre que va construyendo el Estado desde su incompetencia, la realidad es que los padres terminan siendo criminalizados, y la realidad es que los padres de la guardería ABC y la sociedad, que también lo merecemos, porque es una herida muy, muy grande, nunca vamos a llegar a una verdad. Terminamos cerrando los ojos, dando la espalda, y se van acumulando las heridas, en un cuerpo social, hablo ya de todo México, que cada vez está más enfermo. Bueno, y nos estás comentando, dices, sí fue provocado, ahí están las pruebas, están las evidencias, y hablas de que este personaje investiga, indaga, y un Estado que busca empantanar y entorpecer. Y en ese sentido yo te pregunto, ¿cómo le hiciste tú como periodista para hacerte de información, para hacerte de documentos? Te enfrentaste con el primer problema, ¿no? La transparencia, es decir, pedir documentos oficiales y que te los dieran, que no te los negaran, que no te dijeran que es información reservada o alguna otra cuestión. ¿Cómo estuvo este proceso para que accedieras a los datos? Mira, en este caso, los padres de la guardería ABC y el abogado, Gabriel Alvarado, durante todos estos años hicieron un gran trabajo, de manera que ellos accedieron a testimonios que señalaban quién y cómo se incendió la guardería. Ellos son los que consiguen el peritaje Smith, que claramente establece cómo se incendió la bodega, ¿no? Cómo se pudo incendiar. Ellos son los que hacen este trabajo, que a mí me sirvió para luego ya llevarlo al plano de la novela y convertirlo en una trama de novela negra, porque es una trama de novela negra. El gran problema es que la PGR jamás les dio entrada a todas estas posibilidades. Sí les dio entrada, cuidado, la PGR decía sí, adelante. Sin embargo, nunca realmente investigó, ¿no? Nunca la PGR, esta posible línea del incendio provocado, se la tomó en serio y fue hasta las últimas consecuencias, a partir del trabajo que estaban haciendo el abogado y los padres de la guardería ABC, porque ellos son los que hicieron el trabajo de conseguir las pruebas, de conseguir testimonios,
de conseguir peritajes que contradecían el peritaje oficial, que es el que se mantuvo en el expediente y es con base en el cual se llegó al final a una sentencia en la que se involucró chivos expiatorios, en la que se dejó fuera a los grandes nombres, una sentencia muy, muy débil que lo único que ha hecho ha sido tratar de tapar el ojo al macho y nada más, ¿no? Bueno, antes de acabar me gustaría preguntarte algo muy, muy importante, pienso yo. ¿Te has encontrado con algún tope en cuestión? ¿Ha afectado el ser novelista y a la vez periodista? Porque la gente pensaba, bueno, si con esta temática de esta novela, ¿no sería mejor, como tú un ensayo para hacerlo más, digamos, serio? Y no ha afectado de repente, como tú lo comentas, de repente la gente piensa que novela viene de la farsa, de la creación de historias sacadas de la manga. ¿Ha afectado en tu trayectoria y especialmente en esta obra el juntar estos dos mundos? Fíjate que al principio, cuando sale la novela, etcétera, sí hay este cuestionamiento de, bueno, pero ¿qué es verdad? ¿Qué es ficción? Y curiosamente, a medida que la novela ha ido llegando a los lectores, algo que todos los lectores, por lo menos los que han tenido relación conmigo, que me han reportado, han tenido retroalimentación conmigo, todos los lectores asumen algo que para mí era el principal objetivo, más allá de la cuestión de develar datos que no se conocieran, que es la cuestión de la empatía y la sensibilización. E insisto, la visión que tenemos es la de la estadística. O sea, la tragedia de la guardería ABC corre el riesgo de convertirse en un número, 49, y un número no te dice absolutamente nada. El poder de la novela como género lo que tiene es la posibilidad de que el lector no conozca el panorama general que presenta la información periodística, que siempre es fría y distante, sino que conozca la historia de Raquel, que es una de los personajes que está inspirada en una madre de la guardería ABC, o que conozca la historia de Paola, una niña que sobrevive al incendio con un 60% de su cuerpo quemado, pero que conozca realmente esa historia. Entonces ya no son un número, se convierten en personas de carne y hueso, en testimonios que están ahí en la novela, y que hace que el lector, que la lectora desarrolle algo que me parece urgente que desarrollemos en México, que es el de la empatía, porque nos estamos insensibilizando a tal grado que bueno, ya el dolor de la enorme cantidad de víctimas que hay en este país, de la enorme cantidad de tragedias que vivimos, es algo que ya no nos afecta, ya no existe para nosotros. Entonces la novela como género el arte en general apela más que a la información, lo que apela es a la empatía. Y creo que la novela en ese sentido, por lo que yo he sabido de los lectores, por lo que me han dicho, si funciona. O sea, de pronto ya no es un número, ya no es algo que pasó de que donde murieron 49 niños, la guardería ABC es la historia de Raquel, es la historia de Paola, ¿no? Es la historia del papá de Paola, es la historia de estos personajes que están inspirados y basados en personas reales y que sufrieron una tragedia en ese momento, pero que ya se cumplen 10 años ahora. 10 años después siguen viviendo esa tragedia. Y Manuel, yo quisiera preguntarte, antes de que concluyamos, porque el tiempo se nos viene encima, ¿vas a andar por todo el país presentando esta novela? A finales del año pasado ya estaba lista. Sí. Tú ya la has presentado en algunos lugares. ¿Vas a ir a Sonora a presentarla? No, en Sonora ya la presentaste. Sí, en Sonora la presentamos. Hay una presentación para mí inolvidable en Hermosillo, en la Feria del Libro de Hermosillo, que fue en noviembre del año pasado, para entonces cuando sale la novela, donde Paco Ignacio Taibo me acompaña en la presentación. Había muchísima gente, y donde la presentación se termina, la presentación del libro termina siendo una especie de manifestación, porque los que acudieron a la presentación de la novela comenzaron a gritar ABC nunca más, justicia ABC, y para mí fue muy muy emotivo. O sea, de hecho se me salían las lágrimas, no porque crea yo que un libro pueda transformar el mundo, pero sí porque con el pretexto de que estábamos presentando esa novela, pues un grupo de personas que acudieron a la presentación
asumieron de pronto ese compromiso de tener que gritar. Ahí estábamos presentando la novela a un lado del Palacio de Gobierno, ahí en Hermosillo, de tener que gritar y exigir que haya justicia y sobre todo que no haya olvido, que nunca más haya un ABC en México, ¿no? Que corremos el riesgo de que vuelva a haber. Entonces, sí fue una presentación muy emotiva, muy fuerte y además, bueno, pues yo estaba realmente conmovido porque pues Paco Ignacio Taibo me acompañaba a la presentación y bueno, ya conocen a Paco Ignacio Taibo, que tiene un poder de prender las llamas y las hogueras. Entonces fue de las presentaciones más impactantes y más fuertes, ¿no? Ahí en Sonora. Pero sí fue, empezamos, las primeras presentaciones fueron en Sonora. ¿Te dio miedo? No miedo en el sentido de que me pudiera sentir amenazado yo. Me daba miedo por la reacción que pudieran tener los involucrados en la tragedia, que no comprendieran o que pensaran que la novela no les hacía justicia. Más por ahí era mi miedo, más allá de sentirme amenazado y eso no. Y bueno, hasta ahorita no, hasta ahorita ha habido pues cierto agradecimiento por parte de algunos de los padres de la guardería ABC. En una presentación, me acuerdo que terminando la presentación se acercó una muchacha y que era hermana de una de las víctimas de la guardería ABC y bueno, pues se acercó muy conmovida, muy agradecida y bueno, dices, entonces sí vale la pena, o sea, vale la pena todo esto porque, sobre todo por esto, porque al final la idea es, no nos olvidemos de que en este momento hay niños, ya no tan niños, ¿no? Adolescentes, que tienen el 60, el 70% de su cuerpo quemado, que toda su vida van a estar sujetos a tratamientos para poder salir adelante, y no nos olvidemos que hay pues 49 niños y niñas que murieron en las condiciones yo creo que más terribles, ¿no? En un incendio. No olvidemos esto, porque si lo olvidamos como sociedad, y si nos olvidamos de que hay gente sufriendo en este momento por eso, como hay gente sufriendo en Guerrero porque su hijo está desaparecido, como hay gente sufriendo en Honduras porque sus parientes llegaron a México y desaparecieron, si nos empezamos a olvidar de esto nos vamos a convertir en una sociedad brutalmente insensible y entonces le estamos abriendo el camino a los bárbaros para que hagan lo que se les dé su gana. Bueno, y Manuel, antes de acabar, me gustaría que por favor invites a la gente que nos está escuchando a que vaya el día de hoy a develar tu libro, por favor, para que se concienticen y que vayan con el mejor ánimo y ahora sí que con la mente, digamos, ya preparada para lo que tienen que esperar, o sea, leer este libro. Bueno, pues ojalá nos acompañen 6 de la tarde en el Zócalo de Acapulco, en el marco de la FLIPA, ¿no? De la Feria Internacional del Libro Popular de Acapulco, y además tengo presentador de lujo, déjenme presumirlo, porque está Humberto Musacchio, va a estar conmigo, este enorme periodista, un veterano del periodismo mexicano, del periodismo de a de veras, no del periodismo que dialoga con el poder, sino del periodismo que lo cuestiona y lo critica. Entonces pues tengo un presentador de lujo que la verdad yo me siento abrumado con que Humberto Musacchio va a estar ahí conmigo hablando en un diálogo sobre la novela, sobre la tragedia de la guardería ABC, etcétera.